Las 14 horas del día de hoy, 10 de septiembre del año 2025, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Lo solicito al secretario general, por favor, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Badillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. En virtud de ello, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 110, diagonal 2025, que propone el magistrado Sergio Iván García Badillo. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 02, diagonal 2025, que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El tercero de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente PESLP, diagonal JDC, 110, diagonal 2024, que propone el magistrado Sergio Iván García Badillo. El cuarto de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TESLP, diagonal PSE, diagonal 06, diagonal 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El quinto y último de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente PESLP, diagonal JS, diagonal 113, diagonal 2024, que propone el magistrado Sergio Iván García Badillo. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, pongo a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidenta. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 110, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Badillo, por lo que se les dé el uso de la voz. Sí, gracias. Se dará cuenta a través de la secretaria de Estudio y Cuenta, maestra Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, señoras magistradas, señor magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución que resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TSLP, diagonal JS, diagonal 110, diagonal 2025. Este tribunal electoral dictó resolución el 1 de agosto del año 2025 dentro del juicio ciudadano al rubro citado, interpuesto por la ciudadana Erika Elena Segovia Hernández en su carácter de candidata a jueza de primera instancia en la especialidad mercantil tradicional. Al respecto, en el considerando sexto, inciso E, efectos de la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, se ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que, conforme a la sumatoria final de los resultados obtenidos con motivo del cómputo total del cargo a juezas en la especialidad mercantil tradicional del distrito 01-C en el término de 72 horas, contadas a partir de la notificación de la sentencia, realizará la asignación correspondiente revisando que se cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución local de quien accediera a ocupar dicho cargo, debiendo requerir la documentación necesaria, debiendo informar del cabal cumplimiento lo ordenado a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a que ello aconteciera, anexando las constancias pertinentes. En razón de que el día 5 de agosto del 2025 esta autoridad electoral recibió oficio de la misma fecha mediante el cual el sujeto obligado manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de fecha 1 de agosto del 2025, el secretario general de acuerdos de este tribunal turnó físicamente el expediente a la ponencia del magistrado instructor para efectos de la elaboración del proyecto de resolución mediante el cual se estableciera si se dio o no cumplimiento a la sentencia dictada. En consecuencia, con el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 39, último párrafo de la Ley de Justicia Electoral del Estado, es claro que el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha dado cumplimiento al ordenado en el considerando sexto, inciso E, efectos de la resolución dictada por este órgano jurisdiccional
de la sentencia de fecha 1 de agosto del 2025. Es cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. En nuestra consideración, el proyecto de la cuenta, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretario general, por favor, tome la votación. Claro que sí, Presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Gracias, perdón. Habiendo aprobado el acuerdo, le pido por favor a la secretaria de cuenta de los puntos resolutivos. Por expreso y fundado, se acuerda, primero, se da por plenamente cumplida la sentencia dictada dentro del expediente TSLP/JS/110/2025 por este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Segundo, notifíquese conforme lo ordenado en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, dese cumplimiento con lo ordenado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Es cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias. A su consideración, los puntos resolutivos, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretaria. Por favor, proceda a la enlace. Proseguimos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP/PSE/02/2025. Está a cargo de la ponencia de su servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra Cadís González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Gracias. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, me cuenta con un proyecto de acuerdo plenario que propone declarar cumplida la sentencia emitida en el procedimiento sancionador especial 2 de este año, emitida con fecha 3 de junio de la presente anualidad. La sentencia en cuestión tuvo como uno de sus efectos la acreditación de la infracción contenida en la fracción primera del artículo 442 de la Ley Electoral del Estado, atribuida al denunciado, consistente en actos anticipados de campaña en el proceso electoral extraordinario local 2025 para la elección de personas juzgadoras. El presente efecto corresponde a un enunciado meramente declarativo que no vincula por sí mismo a alguna autoridad o persona a determinada acción de dar, hacer o no hacer respecto del derecho alegado y el resultado pronunciado. En tal sentido se agota y se hace efectivo con la propia declaración que contiene. Por otra parte, la sentencia en cuestión también tuvo como efecto la imposición de una sanción económica que consistió en una multa por la cantidad de 5,657 pesos al ciudadano Genaro López Sánchez, ex candidato a juez laboral en el Estado. Al respecto, con fecha 26 de agosto, el ciudadano sancionado compareció por escrito para manifestar haber dado cumplimiento a la sentencia, para lo cual anexó comprobante de depósito por la cantidad indicada. Documental privada que se concatena con la documental pública relativa al informe rendido por el auxiliar de recursos financieros de este órgano jurisdiccional, mediante el cual indicó que con fecha 26 de agosto de la presente anualidad se vio reflejada en la cuenta de este órgano jurisdiccional la cantidad correspondiente a la multa impuesta. En ese sentido, tales documentales generan certeza a este órgano jurisdiccional respecto al pago de la cantidad total a la que fue condenado el ciudadano responsable, de tal manera que se estima que la sentencia ha sido cumplida. Es cuanto, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. A nuestra consideración, el proyecto de la cuenta, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretario. Por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el acuerdo, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, los puntos de acuerdo son los siguientes. Primero, se tiene el ciudadano Genaro López Sánchez por dando cumplimiento a la sentencia emitida con fecha 3 de junio de 2025 en el procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP-PSE-02-2025. Segundo, practicadas las notificaciones respectivas y no existiendo diligencia pendiente por realizar, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Es cuanto. Gracias. A nuestra consideración, los puntos resolutivos, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda al ingreso. Proseguimos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JDC/110/2024. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, presidenta, se dará cuenta nuevamente por conducto de la maestra Gabriela López Domínguez. Gracias. Adelante, secretaria. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del expediente TSLP/JS/110/2024. La ponencia instructora propone a este pleno tener por no dando cumplimiento al Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí a la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2024, dictada por este Tribunal Electoral,
Toda es que de las constancias que obran en autos y de la propia certificación levantada por la Secretaría General de la propia certificación levantada por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, la ventana de temporalidad para solventar el cumplimiento de la resolución de mérito ha transcurrido en exceso respecto al plazo ordenado por este órgano jurisdiccional en dicha sentencia. Al efecto, por lo que hace al plazo de temporalidad para dar cumplimiento al acuerdo plenario de mérito, se estima que este no fue observado por la responsable, toda vez que obra en autos a foja 601 del expediente original la certificación realizada por el Secretario General de Acuerdos, mediante la cual fue notificado el Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí en el domicilio autorizado en el presente juicio el día 12 de agosto de 2025. Por tanto, atendiendo a que en la sentencia se ordena el plazo de 15 días a partir de la notificación del acuerdo plenario en comento, es claro que venció tal término para dar cumplimiento al ordenado en el día 3 de septiembre del 2025. Por lo anterior, la ventana de temporalidad ha excedido desde que fue notificada la responsable 20 días a la fecha de hoy. Consecuentemente, conforme a las consideraciones anteriores, se hace efectivo el apercibimiento que deriva del acuerdo de cumplimiento dictado por el Pleno de ese Tribunal Electoral el día 6 de agosto de la presente anualidad y se propone imponer al Ayuntamiento de Venado respecto al incumplimiento de la sentencia de mérito una multa consistente en 500 unidades de medidas y actualización vigente, siendo el valor de la UMA de 113 pesos con 14 centavos, por lo que deberá de pagar la cantidad de 56,570 pesos y se le concede el plazo de 15 días hábiles a la autoridad responsable para que lleve a cabo el pago de la multa impuesta en esta resolución, una vez que haya sido notificada de la misma, apercibida de que en caso de no hacerlo serán acreedores hasta que se duplique la multa impuesta, ello conforme a las medidas de apremio establecidas en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. Es cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Está nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. Gracias, secretario. Por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con los puestos fundados se acuerda, primero, se tiene al Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí por no cumpliendo la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2024 dictada por este Tribunal Electoral, en la cual se condenó al Ayuntamiento de Venado San Luis Potosí al pago de diversos emolumentos a favor del accionante en los autos del juicio ciudadano identificado con la clave TSLP/JS/110/2024. Segundo, se ordena a la autoridad responsable proceda en términos del considerando tercero de la presente resolución denominada efectos. Tercero, notifíquese conforme al ordenado en el considerando 4 de este acuerdo de cumplimiento. Escuela. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿desean intervenir? No. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda entonces. Continuamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP/PSE/06/2025. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daré cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, el maestro aquí presente, Francisco Ponce Muñiz. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, presidente. Se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial 6/2025 listado para esta sesión. En el caso, la denuncia que dio origen al presente procedimiento se presentó el 24 de enero de 2024 y se remitió el expediente a este órgano jurisdiccional para su resolución el 4 de septiembre de 2025. Esto es 1 año, 7 meses, 11 días después de la que la denuncia fue presentada. En tales condiciones, en el proyecto se propone declarar la caducidad de la facultad sancionada de este tribunal, debido a que el plazo de 1 año para que opere esta figura procesal inició el 24 de enero de 2024 y concluyó el 24 de enero de 2025, sin que la autoridad investigadora haya expuesto en su informe circunstanciado las circunstancias de hecho o de derecho que razonable y objetivamente, conforme a la jurisprudencia 11/2013 de la Sala Superior, justifiquen la existencia de una excepción para resolver en el plazo de 1 año. Es la cuenta. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias. Secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Aprobada la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Único, se declara que ha operado la caducidad de la facultad sancionadora en el presente asunto. Notifíquese. Gracias a su consideración, señores magistrados, los puntos resolutivos. ¿Alguien desea intervenir? No.
Gracias, secretario. Por favor, proceda a la ingreso. Finalizamos con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JLC, diagonal 113, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, gracias. Se dará cuenta por el secretario de Estudio y Cuenta, Enrique Álvarez Jiménez. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señores magistrados. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 113, diagonal 2025, promovido por el ciudadano Francisco Sebastián Flores Martínez. En el proyecto que se pone a su consideración se propone desechar la demanda interpuesta por el actor, lo anterior en virtud de que el promovente no tiene interés jurídico para controvertir el acuerdo CG, diagonal 2025, diagonal JUN, diagonal 98, en el que se asignan los cargos de juezas y jueces de primera instancia del Estado de San Luis Potosí. Pues en efecto, como se razona en el proyecto, el actor no fue candidato dentro del proceso electoral extraordinario, de ahí que el acuerdo impugnado no le depare perjuicio, pues solamente puede producir daño a la persona que fue partícipe de manera directa dentro del proceso electoral. Además, la demanda deviene de extemporánea, puesto que fue interpuesta hasta el día 5 de septiembre de 2025, cuando el acuerdo impugnado fue publicado en el periódico oficial del Estado el 23 de junio de 2025. Por lo tanto, a la fecha de la interposición de la demanda, ya había superado el plazo de 4 días que establece el artículo 11 de la Ley de Justicia Electoral para hacerlo. Por eso en la demanda sobrevienen las causales de improcedencia contenidas en el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Justicia Electoral de San Luis Potosí, así como la fracción cuarta del mencionado numeral. Es cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración, el proyecto de la cuenta, señores magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. Gracias, secretario general. De acuerdo, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos propuestos son en el tenor siguiente. Primero, este tribunal es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuesto por el ciudadano Francisco Sebastián Flores Martínez. Segundo, se desecha la demanda interpuesta por el ciudadano Francisco Sebastián Flores Martínez. Tercero, notifíquese en los términos señalados en el considerando sexto de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A nuestra consideración, los puntos resolutivos, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda a la engrosa. Secretario general de acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 14 horas con 20 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias.